¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo se organizan los países entre sí? ¿Es que existe una especie de manual de instrucciones para todo el planeta? Pues la respuesta es que, en cierto modo, sí. Y hoy vamos a echarle un vistazo. Vamos a hablar del derecho internacional público, ese sistema de reglas que, bueno, intenta poner un poco de orden en este escenario global tan complejo. Y para empezar, vamos con una pregunta que parece simple pero no lo es. ¿Qué hace falta para que un trozo de tierra con gente sea considerado un país de verdad en la escena mundial? ¿Basta con tener una bandera bonita, un himno, quizá una selección de fútbol? Pues resulta que la respuesta oficial se fijó hace ya casi un siglo. Y no va solo de símbolos. Se trata de cumplir con 4 requisitos muy claros, definidos en un documento clave, la Convención de Montevideo de 1933. Vamos a verlos. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Primero, definiremos qué es un Estado. Después, exploraremos de dónde salen las reglas del juego internacional. Veremos si hay reglas más importantes que otras. Luego, cómo ha cambiado todo esto con el tiempo. Y para terminar, nos haremos una pregunta fundamental sobre el poder de los países hoy en día. Venga, primera parada, los cimientos. Porque antes de hablar de las reglas, hay que entender quiénes son los jugadores principales. O sea, cuáles son esos ingredientes que, según el derecho internacional, hacen que algo sea un Estado. Y aquí los tenemos, los 4 pilares. Según esa Convención de Montevideo de 1933, estos son los requisitos que sostienen a un Estado. Para que la comunidad internacional te tome en serio, tienes que cumplir con los 4. Vamos a desgranarlos uno por uno. El primero, población permanente. Y ojo, aquí lo importante no es el número. Da igual si son miles de millones de personas o menos de 1000, como pasa en la Ciudad del Vaticano. Lo que cuenta es que exista una comunidad estable, gente que considere ese lugar su hogar de forma habitual. Digamos que es la base humana del Estado. Segundo ingrediente, un territorio determinado. Todo Estado necesita tener su sitio en el mapa. Y es curioso porque no hace falta que todas las fronteras estén definidas al milímetro. De hecho, muchísimos países tienen disputas fronterizas. Lo que sí se necesita es un núcleo geográfico estable sobre el que no haya ninguna duda de quién manda. Tercero, un gobierno. Claro, no es suficiente con tener gente y un trozo de tierra. Hace falta organización. Y esto significa tener instituciones que funcionen. Alguien que haga las leyes, que se encargue del orden público, que gestione los servicios básicos. Sin un gobierno efectivo, lo que hay es un territorio habitado, pero no un Estado. Y llegamos al cuarto, que para muchos es el más importante, la capacidad de relacionarse con los demás estados. Esto es, ni más ni menos, la soberanía en acción. Es no depender de otro país para tomar tus propias decisiones en política exterior, para firmar tus tratados, para decidir sobre la paz o la guerra. En resumen, es ser dueño de tu destino en el tablero mundial. Muy bien, ya tenemos a los jugadores, los estados. La pregunta ahora es, ¿dónde están escritas las reglas de este juego? ¿Quién decide qué se puede hacer y qué no en las relaciones internacionales? Pues mira, el índice de este gran manual de reglas lo encontramos en el estatuto del tribunal más importante del mundo, la Corte Internacional de Justicia. Básicamente nos dice que las normas nacen, sobre todo, de 2 sitios, de los tratados que los países firman entre ellos y de la costumbre, que son esas prácticas que se repiten tanto a lo largo del tiempo que al final se convierten en obligatorias. Y luego, para ayudar a interpretar todo esto, están las sentencias de los jueces y lo que escriben los grandes expertos. Ahora, vamos a una cuestión muy interesante. ¿Valen todas estas reglas lo mismo? ¿O hay algunas normas que son tan fundamentales que están por encima de cualquier otra cosa? Pues sí, rotundamente. No todas las reglas juegan en la misma liga. En la cima de la pirámide, como si fueran los mandamientos intocables del derecho internacional, está lo que se conoce como jus cogens. Son unas pocas normas súper fundamentales, estamos hablando de la prohibición del genocidio, de la esclavitud, de la tortura, que ningún país bajo ningún pretexto puede saltarse. De hecho, cualquier tratado que vaya en contra de una de estas normas es nulo, es como si no existiera. Y esto no es solo una idea teórica, ¿eh? Fíjate en este ejemplo real. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo deja clarísimo. La prohibición de la tortura es una norma de jus cogens. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que ningún Estado puede, jamás, firmar un tratado que la permita o la justifique. Es, sencillamente, una regla inquebrantable. Claro, este sistema de reglas tan complejo no ha sido siempre así. ¿Ha cambiado? Y mucho. Vamos a ver rápidamente las diferencias entre cómo era el derecho internacional clásico y el que tenemos hoy en día. Esta tabla lo resume de maravilla.
El derecho clásico era un club casi exclusivo para estados. El moderno, en cambio, reconoce a más actores, a organizaciones como la ONU e incluso a las personas. Y los temas que trata son muchísimo más amplios. Ya no son solo guerras y fronteras. Ahora hablamos de derechos humanos, del medio ambiente. Además, la conexión con las leyes de cada país es mucho más fuerte que antes. Y claro, toda esta evolución nos lleva a la última gran pregunta. En un mundo tan conectado como el nuestro, ¿qué ha pasado con esa idea clásica de soberanía? Ya sabes, la idea de que un Estado tiene el poder absoluto dentro de sus fronteras. Pues la realidad es que los grandes problemas del siglo XXI, como una pandemia, el crimen organizado o el cambio climático, no entienden de pasaportes ni de fronteras. Y frente a ellos, ningún país, por muy potente que sea, puede hacer nada por sí solo. La única solución es colaborar, y colaborar siempre implica ceder un poquito de control. Esta cita lo explica a la perfección. Ceder soberanía ya no se ve tanto como una pérdida de poder, sino como un paso lógico y necesario para proteger cosas que son de todos, como los derechos humanos o el planeta. Se hace a través de políticas globales. Y aquí tenemos un ejemplo práctico y muy potente. La Corte Interamericana llegó a anular una ley de amnistía que había aprobado Chile. ¿Y por qué? Porque esa ley chocaba de frente con las obligaciones internacionales sobre derechos humanos. Esto demuestra que la soberanía de un país para hacer sus propias leyes ya no es absoluta, tiene límites, y esos límites los marca el derecho internacional. Así que terminamos con una pregunta en el aire. El mundo se enfrenta a retos cada vez más globales y más complejos. Y esto nos deja con esa tensión constante entre el poder de cada nación y la necesidad de cooperar. ¿Cuál será el equilibrio en el futuro? La verdad es que el manual de instrucciones del mundo se sigue escribiendo cada día.